Buenas a todos y todas, ¿cómo están? En esta clase sincrónica, en este video, vamos a estar trabajando con los 3 materiales de referencia por bibliografía que figuran en el cronograma, que son los textos de Terigi, los textos de Bourdieu y el de Davini sobre métodos de enseñanza. Y la idea es que a partir de estos 3 textos, ustedes puedan pensar o reflexionar acerca de una actividad, de una propuesta, digamos, de una planificación que les envié por mail, pensada para nivel medio, para trabajar temas de ESI. Así que la idea, el consejo es que antes de avanzar con este video, ustedes puedan primero leer la actividad y ver de qué se trata. Se llama ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Bien? En términos generales, digamos, puedo anticiparles que una de las ideas aquí es transitar de la unidad de currículum a la unidad de programación, ¿no? Que acá estamos dándole apertura. Así que empezamos con el primer texto, que es el de Terigi, que tal vez es el que tiene una mirada más general sobre la didáctica. La autora inicia el texto trayendo el siguiente señalamiento. Ella va a decir que la escuela transmite un saber que no contribuye a producir. ¿Qué significa esto, no? Vamos a poner una serie de ejemplos. Cuando la escuela enseña la teoría heliocéntrica, eso fue, digamos, inventado, trabajado por Copérnico, no fue inventado por ningún docente, ¿no? Cuando la escuela enseña la teoría de la evolución, eso fue inventado por Darwin, tampoco fue inventado por ninguna escuela, ¿no? Cuando la escuela enseña el Quijote de la Mancha, fue escrito por Cervantes, no fue escrito por ningún docente, ¿no? Entonces, la escuela enseña un saber que no produce, y ahora vamos a empezar a desmenuzar esta idea para ver todo lo que hay por detrás. Habría entonces un contexto de producción, ¿está bien? Y cuando hablo de contexto de producción me refiero a un espacio social altamente especializado que da origen a los saberes científicos, culturales. En el caso de ser un saber vinculado a las ciencias naturales, ese contexto de origen será un laboratorio. En el caso de ser un saber vinculado a las lenguas, será un taller de literatura, no lo sé, pero hay un contexto de producción. Y luego hay un contexto de reproducción, que ¿cuál sería este contexto de reproducción? En este caso digo, la escuela. ¿Bien? Pero los saberes, desde que migran del contexto de producción hasta llegar a la escuela, que sería el contexto de reproducción, atraviesan, sufren algún tipo de mediaciones, ¿no? para poder ser enseñados en el espacio escolar. Pero son mediaciones necesarias, Digo, ¿qué se imaginan que puede pasar si exactamente el mismo saber que se produce en el ámbito de la ciencia también se enseña en la escuela, ¿no? O mismo, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si los científicos, ¿no? Digamos, se ponen a dar clase? La verdad es que, digamos, no se entendería nada, ¿no? En uno o en otro caso. O faltaría formación docente, o el lenguaje con el cual se comunicaría el contenido está escrito o formulado desde un lugar tan especializado, ¿no? Que los chicos no lo entenderían, ¿no? Entonces es preciso realizar una construcción didáctica de lo que se va a enseñar. ¿Está bien? Esta idea de construcción didáctica está mirando una categoría que ya a esta altura es un clásico en la literatura pedagógica, en la literatura didáctica, que es la categoría de transposición didáctica, ¿no? Que ahí Terigi la repasa brevemente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transposición didáctica? Nos referimos al camino que recorre el saber desde que emerge del campo científico hasta que se transforma en un saber didáctico, ¿no? Hasta que se convierte en contenido escolar, ¿no? ¿Y qué es contenido escolar? Bueno, es justamente el resultado de esa construcción, ¿no? Que es una traducción cultural para un sujeto específico, que son los estudiantes, en un contexto específico que es la escuela, ¿no? Y que no podría funcionar de otro modo. Y posiblemente esto mismo que acabamos de decir es un buen acercamiento a la idea de currículum, ¿no? El currículum es por esencia una transposición didáctica, ¿no? Digo, el currículum es la caja cultural de herramientas y de saberes que se han
decidido que se van a enseñar en la escuela, bueno, en sí misma, por esencia, debe tener por detrás una construcción didáctica, ¿no? Que esté mirada por pedagogos, por profesores, por docentes, por las comunidades educativas. Eh, Avanzo con una de las ideas del texto de Terici. Ella va a decir en el material que es que la transposición didáctica no siempre fue necesaria, ¿no? Bueno, ¿cuándo no era necesaria? Me estoy refiriendo a una escala masiva. ¿Cuándo no era necesaria? Bueno, cuando no había escuelas, ¿no? En los siglos, digamos, durante la Edad Media, en los siglos XII, XIII, los artesanos, por ejemplo, que fabricaban telas, ¿no? Aprendían los conocimientos necesarios para hacerlo en el mismo lugar de trabajo, que cuál era, digamos, el taller, ¿no? En los talleres de la Edad Media que se fabricaban telas, allí mismo se enseñaba a hacerlo, ¿no? Es decir que la elaboración de las telas y la instrucción de la técnica de cómo hacerlo se realizaban en el mismo lugar, ¿no? Entonces, en los talleres de la Edad Media, el proceso de producción y el proceso de reproducción del saber ocurrían juntos, y no como acciones separadas, ¿no? De hecho, su separación, ¿no? La separación del contexto de producción del de reproducción, no era deseada, ¿no? No era deseada, y acá había intereses de clase, intereses económicos de clase. ¿Por qué? Porque a la corporación de los tintoreros, ¿no? Le interesaba conservar el monopolio sobre el uso del saber, ¿no? Que eso era estratégico para restringir su transmisión, dice Terici, ¿no? Preferían ellos mismos controlar el número de expertos. Entonces, ¿qué ocurre cuando el mapa social comienza a estar inundado de escuelas, ¿no? Bueno, acá, digamos, la autora dice que la escuela es en sí misma una revolución, ¿no? ¿Qué clase de revolución es la escuela? Bueno, es una revolución que rompe con el monopolio de la educación, ¿no? Desde que empieza a haber escuelas, se rompe con el monopolio de la educación. Esta es una categoría, monopolio de la educación, trabajada por la pedagoga e historiadora de la educación argentina, Cecilia Graslavsky, en los años 80, ¿no? Que a su vez retoma de uno de sus maestros, Roberto Arlt, historiador alemán. Vamos cerrando de a poco el texto de Flavia, ¿no? La separación, segundo, la separación producción-reproducción, que marca las coordenadas temporales de existencia de la escuela, de existencia de la escuela como instrumento de difusión del saber, de transferencia de cultura, ¿no? Bueno, esta separación, producción-reproducción, genera reglas muy específicas sobre cómo se pone a disposición el saber en la escuela, sobre cómo funcionan las escuelas, ¿no? Decíamos, en tanto no se produce, me refiero al saber, digamos, por ella ni por los miembros de la escuela, ¿no? Sino que decíamos que viene de un espacio especializado externo, para que el saber escolar, para que la escuela pueda funcionar, debe ser objeto de procesos de descontextualización del saber de origen y de recontextualización a la realidad escolar. Pero bueno, al recontextualizar ese saber, ¿no?, a la realidad escolar, se producen o se sedimentan elementos muy específicos de cómo funciona el dispositivo de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas hoy en día, ¿no? Yo digo, traigo 3, 4 elementos de características que hacen a la escuela, que son centrales para poder pensar la didáctica. El primer elemento tiene que ver con la descontextualización de los saberes, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que en las escuelas se enseña un saber que no se produce allí, ¿no? Y que dicho saber se enseña o se trabaja de manera aislada al contexto real que dio origen, ¿no? Digo, para poner un ejemplo, las personas utilizamos la matemática todos los días de nuestra vida social, ¿no? Por ejemplo, para estar en el supermercado necesitamos sacar porcentaje, ver si nos conviene pagar de una manera o de otra, y sin embargo la matemática que se aprende en la escuela es una matemática, digamos, a veces, ¿no? Esto es
un acercamiento, es una matemática de pizarrón, es una matemática abstracta, ¿no? Es una matemática separada de situaciones reales, ¿no? Entonces, ahí habría un ejemplo que ya llamaba su atención Vygotsky, cuando traía la categoría de saberes inertes, ¿no? Vygotsky con la categoría de saber inerte hace referencia a un conjunto de aprendizajes que ocurren en la escuela, pero que después no se pueden trasladar a la vida social, ¿no? Bueno, aquí Vygotsky estaba haciendo un llamado de atención sobre un problema que había ahí, ¿no? Entonces, de contextualización de los saberes. Otro elemento más, la simultaneidad, ¿no? Y con esto me vuelvo a remitir a Comenio, digo, el dispositivo escolar enseña a todos al mismo tiempo, y de ese modo estipula comportamientos más o menos similares por parte de todos los estudiantes, ¿no? Voy con uno más. Un ordenamiento, trabaja Terigi, no solo en este texto, sino en otros que hemos visto también aquí en la materia, un ordenamiento según un cronosistema, ¿no? Que está en diálogo con el elemento anterior. Digo, ¿qué significa esto del cronosistema? Que se aprenden ciertos contenidos de cierta manera en un mismo periodo de tiempo, ¿no? Podemos mencionar otros más, por ejemplo, la clasificación por edades, el agrupamiento por edad que tienen las escuelas, que es un posible agrupamiento, pero podría ser de otro modo, podría ser por intereses, por proyectos culturales, ¿no? E ir probando y ensayando distintos tipos de agrupamientos, ¿no? Pero bueno, en fin, todo esto lleva a un funcionamiento estándar del sistema escolar, ¿no? Vamos pasando al texto de Bourdieu para compartir algunos pequeños elementos, sin dejar de decir antes que estas críticas que le hacemos al dispositivo escolar, de cómo funciona hoy en día, de ninguna manera pronostican un agotamiento de la escuela, ¿no? Pronostican un debilitamiento, sino que más bien para mí, una mirada, se me ocurre, más honda, más profunda, dan cuenta de un proceso de cambio histórico, de fuerte dinamismo, ¿no? que están atravesando las instituciones educativas, que dentro de algunos años, digamos, llegarán a donde las discusiones pedagógicas lo conduzcan, ¿no? Fruto del debate social, fruto del debate social y del debate pedagógico. Vamos pasando al texto de Bourdieu, ¿bien? Es un material, digo, tal vez más cortito, fue, digamos, elaborado por Bourdieu y colaboradores hacia fines de la década de los 80, a pedido del gobierno francés, con el propósito de mejorar la educación allí. El material tiene una serie de orientaciones educativas que miran el campo del currículum, ¿no? Es un material cortito que está organizado o estructurado en una serie de principios. En ese marco, discutiendo con una mirada verticalista o un paradigma prescriptivo o incluso burocrático del currículum, ¿no? Digo, recuperando tal vez los enfoques de Bolívar, estoy pensando, los autores van a decir que el currículum es un marco y no un grillete, ¿no? Tal vez que es como uno de los, digamos, espíritus de su texto, que debe funcionar como una guía para el profesor, ¿no? Y no como una serie de orientaciones prescriptas que determinan y obligan a actuar de determinado modo, ¿no? Los autores en el texto alientan sobre todo a repensar las divisiones en disciplinas, ¿no? Y acá hay un elemento de diálogo con el texto de Terigi, con la idea de descontextualización, ¿no? Recuerden que ya Terigi hacía un llamado de atención acerca de la naturaleza artificial del saber escolar, ¿no? Que antes que reflejar cómo funciona ese conocimiento en la vida social, dibujaba un capricho propio. ¿Bien? Capricho, de hecho, es una categoría tal vez menos conocida, se me ocurre decir, de Chevallard, que es utilizada para dar cuenta de algunas limitaciones que tiene el currículum, ¿no? Y también los dispositivos de evaluación, que responden más a una epistemología escolar que una realidad social, ¿no? Cuando la escuela se encierra y decide mirarse más a sí misma que estar tendiendo puentes con la cultura, diría Brunner, es que ahí aparece la figura de capricho. ¿Está bien? En esta misma línea, los autores, Bourdieu y Gross, que son quienes escriben aquí, alientan a
a coordinar acciones entre los profesores para construir un currículum integrado, ¿no? De nuevo, digo, que rompa con la división en disciplinas, ¿no? Con esa estructura departamental que genera separación entre los profesores y también separación del saber, y que hace que el conocimiento se comparta como un paquete abstraído de un contexto a los estudiantes, ¿no? Esa es una limitación que vendría a tener la epistemología escolar. Y vamos con el último texto, con el texto de Gavini, que es un texto para pensar planificaciones, que es un texto para acercarse a formas de estructurar una programación. Lo que hace la autora es trabajar aquí diferentes componentes que forman parte del proceso de planificación, ¿no? Cuando uno se pone a planificar, digo, ¿qué componentes aparecen? Bueno, contenido, fundamentación, objetivos, actividades, recursos, ¿no? Ella hace una distinción, ¿no? Que es la que yo quería rescatar aquí, sobre tipos de objetivos. ¿Bien? La autora va a decir, ¿no? Hay 3 tipos de objetivos. Los terminales que ponen el foco en los resultados esperados, los objetivos de proceso, que ponen el foco en lo que ocurre en el medio, ¿no? En el conjunto de procedimientos, va a decir ella, desplegados para llegar al resultado, ¿no? Tal vez en el primero que acababa de decir, en los terminales, importan más los fines, y acá en los de procesos importan más los medios, ¿no? O sea, la cuestión vendría a ser que no importa tanto si los estudiantes llegaron al resultado pretendido, sino más bien qué pasó en ese digamos, derrotero para llegar, ¿no? Y por último, los objetivos expresivos, ¿no? Que es una categoría que recupera de Eisner, que es un pedagogo estadounidense que tenía mucho de crítico de arte. Eisner ha hecho grandes aportes a las ideas didácticas. Bueno, digamos, ¿qué tienen estos objetivos expresivos? Es que valoran que los estudiantes puedan mostrarse, darse a conocer, expresarse, ¿no? Durante el acto educativo. Hay un debate entonces que se vislumbra entre objetivos y procedimientos, ¿no? Hay muchos profesores que ponen más el foco en los procedimientos y otros que van a poner la atención en los objetivos, ¿no? Esta discusión, procedimientos objetivos, que tiene, digamos, varias páginas en la historia de la educación, argentina y también general, vamos a compartir nuestra postura, ¿no? Representa una falsa dicotomía, ¿no? Digo, la cuestión no es si actuar o no sujeto a fines u objetivos, ¿no? Digo, la cuestión es en qué medida, digamos, va a trabajar, va a decir Feldman, en qué medida la formulación de esos objetivos ayudan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ¿está bien? Los objetivos permiten anticipar, permiten organizar, permiten adecuar nuestras acciones a lo que va emergiendo, ¿no? Y nos permite tener un norte, ¿no? Tener en claro a dónde apunta nuestra enseñanza. Sirven para más cosas los objetivos, comparto un sentido más, una función que tienen. Cuando ustedes terminan de dar una clase, o terminan un ciclo escolar, o terminan o cierran un proyecto pedagógico con los estudiantes, ¿no? Bueno, cuando uno termina un proceso pedagógico, lo que hace es evaluar, ¿no? Evaluar qué pasó, ¿no? Cómo se puede mejorar. Bueno, esa evaluación, ¿cómo la hacen ustedes? ¿Bien? ¿Cómo saben si están satisfechos? ¿Qué pueden modificar para una próxima ocasión? Lo que hacemos los docentes, cuando termina un proceso pedagógico, es volver a los objetivos, ¿está bien? Ver cuáles fueron los objetivos que uno escribió, y ver en qué medida se cumplieron, ¿está bien? Pero no para decir, o salió bien o salió mal la actividad, no para caer en esos blancos o negros, sino más bien para utilizarlos como herramienta de evaluación y ver en qué aspectos podemos seguir trabajando la actividad, ¿no?
Entonces convierta los objetivos en una herramienta tanto de planificación como de evaluación. Bueno, vamos pasando a la propuesta de actividad y cerramos por hoy. Tendrán que entrar al link de que me van a hablar de amor, al link de Drive que les envié, y la idea es hacer como un ejercicio para cada uno de estos autores, ¿no? Que lo escriban, que escriban estas reflexiones en la semana, y las vamos a estar compartiendo en el práctico, ¿bien? Sobre el texto de Terici, ¿no? Bueno, recordemos brevemente, en su texto la autora trabaja lo que es el cambio de escala, ¿no? Que se da con la consolidación de la escuela y los sistemas educativos modernos. Entonces la pregunta vendría a ser, ¿cómo pueden explicar, ¿no? Desde los lentes teóricos que aporta la autora, ¿no? El rol que tiene la escuela para enseñar la ESI? ¿Está bien? ¿Cuál es la importancia? ¿No? ¿Qué podría decir la autora de cuál es la importancia que tiene la escuela para enseñar la ESI? Piensen en cuál es su sentido, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus propósitos. Vuelvan al texto, ¿está bien? Agárrense de las categorías que trabaja la autora y fíjense cómo desde esa grilla teórica pueden pensar el rol de la escuela para enseñar la ESI. Vamos con el texto de Bourdieu, con el segundo, retomando la pretensión del currículum integrado, ¿no? Que es como, de nuevo, uno de los espíritus de Bourdieu de romper la división en disciplinas, ¿no? La pregunta es, mirando ustedes la actividad, ¿de qué me van a hablar de amor? ¿Desde qué diferentes disciplinas se puede pensar esta actividad? ¿Bien? Es decir, ¿qué ciencias sociales se pueden usar como herramienta para analizarla o enriquecerla? A ver, intento graficar un poco más la consigna, ¿no? Si ustedes fueran docentes que llevan adelante esta actividad en una escuela, y estuvieran buscando articular con otros profes de la escuela, ¿no? Para hacer en conjunto un proyecto de ESI, ¿está bien? Profes que enseñan otras materias, por supuesto, ¿no? ¿Cómo sería ese diálogo? ¿Qué tienen para aportar otras disciplinas al enriquecimiento de esta actividad que aquí se propone, ¿no? La idea es que, fíjense si pueden encontrar aportes de como mínimo 3 disciplinas, además de la psicología, ¿no? Que podrían dialogar con el profe, o sea, con un profe de antropología, o con un profe de la materia que sea, ¿no? Que sea distinta a la psicología. Y vamos con la última consigna, que es el texto de Davini. Lo tenemos más fresquito porque fue el último. Recordemos, ella trabaja 3 tipos de objetivos distintos, ¿no? Bueno, si ustedes entran a ¿qué me van a hablar de amor? Van a encontrarse con que aparecen contenidos, actividades, recursos, fundamentos, pero no están escritos los objetivos, se me borraron. Entonces, les voy a pedir a ustedes que escriban cuál les parece que pueden ser los objetivos de esa actividad, ¿no? Que pongan uno terminal, uno de proceso y uno expresivo, ¿está bien? Uno para cada tipo, como mínimo. Si quieren pueden escribir más. Bueno, espero que haya sido claro el video. El pedido es que vayan pensando y escribiendo sus reflexiones, y nos encontramos por mail o en el siguiente práctico. Hasta luego.